Vaya, vaya, con que allí estabas escondida, tonta. Lástima que no lograste ocultarte por más tiempo, gracias a los insignificantes de tus amigos, decía Cornelia mirando la costa del mar desde la terraza del burdel. Las miradas de Martín y los demás lo decían todo. Estaban absortos al ver la transformación de Lauren, que se veía además mucho más hermosa. Tenía el pelo completamente blanco y sus ojos mostraban un brillo extraño pero muy poderoso. Lauren era una de las brujas con más poder que jamás hubiese existido. Permaneció cautiva en las garras de Cornelia por muchos años. Se decía que la gran bruja le tenía miedo a la chica, porque un día iba a ser demasiado poderosa, quizás más que ella y el brujo Bastián. Con la magia de la joven bruja, las criaturas fueron desapareciendo, desintegrándose en el suelo. Era como si el espacio se estuviese limpiando, dejando libres todas las calles de la pequeña ciudad. Martín se acercó a Sam y después a Lina. Les rugió para ver si ellas estaban bien. En pocos segundos las hermosas nahuales volvieron a la normalidad. Impresionados miraron a Lauren, que seguía flotando en el cielo. Tenía los ojos cerrados con el cuerpo inerte. Lo que ellos no sabían era que a lo lejos, en otra dimensión paralela a la de los humanos, se encontraba sentado entre una enorme roca Lucien, el amo y señor de las tinieblas. «Pero, qué estúpido», exclamó mientras se levantaba de su asiento que parecía el trono de su reino. «No te enojes, cariño, tal vez necesito más de tu fuerza y tu apoyo. Nunca pensé que me dieras un hijo tan débil como el otro. Ambos son unos insignificantes». Lucien discutía con una mujer que se encontraba a su lado. Era precisamente la madre de Bastián y Edward. ¿Cómo era posible? Quizás no se sabía la verdad, pero lo que sí era cierto fue que Maura, la madre, había pactado con el diablo para quedarse con él en los aposentos del mismo infierno. Ambos seguían minuciosamente los pasos de los hermanos brujos que tenían un deber con su padre, conquistar el mundo de los humanos. Pero los sentimientos encontrados les ganaron a ambos y eso fue el peor error del brujo Edward. Cornelia sabía de Maura. Fue una de sus grandes maestras dentro del burdel, donde reclutaban a las jóvenes para convertirlas en brujas. En ese mundo ya todo era posible, utilizando el poder y la magia, tal y como sucedió con la creación de nahuales y licántropos. Sin embargo, el diablo sabía que Alina, Sam, Martín y Lauren eran mucho más poderosos, difíciles de vencer con otras criaturas. De esta manera, Lucien pensó en crear monstruos más fuertes, capaces de devorar de un solo trago a los majestuosos nahuales. Sentía una ira por la derrota de sus hijos los brujos, a quienes pensó un día en heredarles su lugar en el mundo de los infiernos. Los amigos de Alina no tenían idea de lo que les esperaba en un futuro. Por ahora habían ganado la batalla, pero el mundo ya no era el mismo y ellos iban a tener que intentar salvar lo poco que quedaba. Las personas que sobrevivían a la catástrofe estaban ocultas entre las cuevas de las montañas, así como en túneles del metro y de las coladeras del drenaje. En poco tiempo, el mundo que un día conoció la chiquilla Lina había cambiado para ser un total desastre, que ni las armas de los humanos fueron suficientes para defenderse. Martín observaba a Lauren, rugiéndole para que volviera en sí. Ella se encontraba ausente con su cuerpo inerte, aún seguía flotando muy alto en el cielo. De pronto, algo sucedió que ensordeció los oídos de las jóvenes nahuales, así como los de Martín. Él se inclinó en la tierra para taparse con una de sus patas. Lo que sucedía era que Lauren emitió una fuerza de campo magnético que terminó de destruir los nahuales que estaban aún rondando cerca de la ciudad. El sonido que emitía su cuerpo era capaz de desintegrar cualquier material sólido. Vaya, sí que era demasiado poderosa. Lauren era una de las brujas mucho más fuertes, pero sus amigos quedaron confundidos porque ella nunca mostró su verdadera identidad. Después de unos minutos, ella bajó al suelo para mirar a Martín, pidiéndole que la perdonara por no haberle dicho la verdad,
Pero en realidad tenía miedo de ser encontrada por Cornelia, porque aunque era demasiado poderosa, la bruja tenía algo que podía vencerla fácilmente, y eso ocasionaría que fuera atrapada para volver a ese asqueroso burdel. Martín se le quedó viendo con el intenso brillo de sus ojos, quienes le decían lo que Lauren necesitaba escuchar. Sentía por dentro la decepción del majestuoso Nahual, quien se dio la vuelta para irse de aquel lugar. «Espera», le gritó Lauren. «Yo sé que no vas a perdonar mi silencio, pero quisiera que me comprendieras. Ahora voy a hacer lo que debía hacer desde hace tiempo, aún sabiendo las consecuencias». Lauren se acercó a Martín para tocar el suave pelaje que éste tenía, y en cuestión de segundos se elevó al cielo con una luz resplandeciente. Alina y Sam estaban absortas mirando cómo de esa criatura podían verse extremidades humanas de sus patas delanteras y traseras. Con el brillo que iluminaba el cuerpo de Martín, Sam apenas podía mantener los ojos abiertos. Al final, un fuerte resplandor se extendió por la pequeña ciudad, impidiendo que las dos chicas lograran ver algo. Segundos después, al abrir los ojos, miraron a un hombre de espaldas. Estaba completamente desnudo. «Dios mío, Martín», exclamó Sam. Corrió hasta donde él se encontraba. Martín miraba las palmas de sus manos para preguntarse qué es lo que había pasado. No podía entender cómo era que volvió a ser humano. En cuestión de segundos, se dio cuenta que la responsable de su cambio había sido la misma Lauren. Desconcertado miró para todos lados con la intención de preguntarle qué estaba pasando, pero ella ya no estaba por ningún lado. «¿Martín?», dijo Sam al ver la actitud de su amigo. «Lauren, ¿dónde está?». Buscaba desesperado por todo el espacio, pero perdía el equilibrio a cada rato. Ahora no podía controlar su propio cuerpo, pues estaba acostumbrado a ser un animal salvaje. «Creo que debemos ir a casa», dijo Sam, dándole una manta para cubrir su cuerpo. Ella lo sostuvo del brazo para regresar a su casa. Entraron a la camioneta para dirigirse a su casa. En el camino se podía apreciar solo desastre, casas destruidas, parques, gente devorada por todas partes y las calles manchadas de sangre. La vida tranquila que todos conocían había quedado en el pasado. Sin embargo, ellos tenían la esperanza de poder cambiar ese futuro que el destino quería imponerles. No estaban conformes con vivir en un mundo de destrucción, por lo que debían pensar en algo. En la otra dimensión, allá en el mundo de las tinieblas, Lucien discutía con uno de sus sirvientes. Después tuvo la visita de alguien muy importante de su pasado, la bruja Cornelia. «¿Qué te trae por mis aposentos infernales?», dijo el diablo, meneando una larga cola de un lado para otro. Tenía unos cuernos retorcidos como los machos cabríos y sus orejas alargadas picudas podían escuchar hasta el más minucioso sonido. «Veo que aún no has cambiado. Sigues siendo el mismo desde el último de nuestros encuentros, aunque ya pasó mucho que no te había mirado, mi señor». «Vaya, vaya, yo sé muy bien que me extrañas, pero qué bueno que viniste, porque precisamente iba a ir a buscarte. Tú dirás, ¿qué es lo que deseas, mi señor?». «Bueno». Se mueve de un lado para otro, dando pequeños azotes con su larga cola, mientras Cornelia solo lo observa pacientemente con una mueca de satisfacción. «Hay algo que me aqueja, y es precisamente aquel grupito de esas criaturas, los... Olvida por completo el nombre de los nahuales». «¿Nahuales?», ella interrumpe para recordarle. «Exactamente. Veo que son muy fuertes, porque mi insignificante hijo no logró aniquilarlos. Veo que no pueden hacer las cosas como yo deseo. Para mí eso es un fastidio», exclama con furia. «Por eso quería verte». Él se da la vuelta mirando en la ventana de su recinto. «Lo sé. Realmente Bastián fue un gran estúpido, pero gracias a eso logré encontrar a alguien demasiado importante», expresa con una sonrisa en su rostro. Lucien permaneció mucho tiempo reunido con Cornelia. Ambos tenían los mismos propósitos,
terminar con Alina y sus amigos. Pero para la gran bruja era mucho más importante tener de frente a Laurent para cobrar una deuda pendiente. Después de un tiempo, ellos encontraron la forma de enfrentar a los majestuosos nahuales. Se trataba de la creación de una criatura mucho más poderosa que los Lycan, aunque también los incluirían en la batalla, en sus refuerzos para hacer mucho más fácil la destrucción. De repente, se oye una carcajada de satisfacción del amo de las tinieblas, Lucien, que provoca un eco por todo el espacio del infierno. Maura se da cuenta que alguien lo está acompañando, porque siente la presencia de un intruso en los aposentos que ella gobierna junto con el diablo. Al sentir que alguien está con su amo, va y lo interrumpe en su pequeño recinto. «Veo que estás muy ocupado. ¿Qué haces aquí? Sentí la presencia de alguien rondando por aquí y quise saber de quién se trataba». «Descuida, querida», dice Cornelia acercándose a Maura. «Ya me voy, solo vine a hacer tratos con el diablo». Cornelia salió de los aposentos del infierno para regresar al burdel. Debía poner en marcha lo que había planeado con Lucien, quien visitaría la tierra más tarde por unas horas. Reunió a las brujas del burdel para darles la indicación de salir a buscar a los hombres que habían sobrevivido escondidos en las criaturas. Debían llevarlos a la cantina de ese lugar para que fueran transformados en las nuevas criaturas que darían batalla a Alina y sus amigos. ¿Qué sería lo que planeaban Lucien y la gran bruja? Seguramente algo terrible, que iba a cambiar el destino de las personas sobrevivientes. Las chicas del burdel llevaron a cabo la tarea. Con mucho esfuerzo lograron reunir una cuantiosa cantidad de hombres, quienes bajo los efectos de la magia, permanecían sus mentes ausentes. Parecían muertos vivientes capaces de caminar sobre la tierra sin juicio ni conciencia. Cornelia preparó todo para poner el plan en marcha. Lucien llegó después de ir a realizar una visita que tanto deseaba. «Creo que ya es hora de empezar», dijo Cornelia a las demás brujas. «Por supuesto que sí», respondió Lucien, apareciendo desde una nube de humo negro. «Estoy ansioso de ver la creación más importante que ni siquiera el dios de los humanos ha logrado hacer». Pero Cornelia hizo una pausa. Los dos sabemos que esto significa la destrucción absoluta del mundo entero. Entonces, ¿a quiénes vamos a gobernar? Tonta, eso es lo de menos. Lo importante es hacerles ver a esos nahuales quiénes son los verdaderos amos de esta tierra. Después de la llegada de Lucien, las brujas comenzaron a dar de beber sustancias a las personas que tenían bajo su poder, llevándolas a unas celdas reforzadas por la magia. Ahí dentro, los humanos comenzaron a ser envueltos por destellos de luz y en cuestión de segundos sus cuerpos comenzaron a cambiar de forma. Eran 5 veces más grandes, tenían 3 cabezas con dientes afilados, de sus ojos salía un destello de luz que parecían las mascotas del diablo y realmente lo eran. «¡Pero qué preciosuras!», exclamó el diablo, mientras una de las criaturas rugía con todo su poder, a punto de romper las cadenas que la sostenían. Cornelia se impresionó por la fuerza de esos nuevos seres, porque ni su magia podía mantenerlos quietos. En realidad, las brujas, junto con Lucien, habían creado una de las criaturas mitológicas que habían vivido solo en los cuentos o leyendas desde hace miles de años, pero que hoy, gracias a los poderes de Cornelia y el diablo, fue posible hacer real esa mitología. Te presento a los cancerberos, mi querido Lucien, quienes van a ir a buscar su rica cena. Pronto esa chiquilla y sus amigos serán la merienda de estos bebés. Ella se ríe a carcajadas de satisfacción. En esos momentos, una chispa de energía sacudió el cuerpo de Alina y a los demás quienes iban en la camioneta. Cuando llegaron a su casa, Laurent estaba sentada en la banqueta de la puerta. Tenía el semblante apenado y le costaba mucho trabajo acercarse a Martín. Sin embargo, cuando él la vio, se bajó del vehículo para sentarse a su lado. Sam y Alina se frotaban los brazos porque una extraña corriente de frío helado las había envuelto al mismo tiempo.
Tenían una sensación de miedo y preocupación que solo les permitió intercambiar sus miradas por unos instantes. ¿Sientes eso?, dijo Sam. Sí, ella exclamó. Es como un mal presentimiento, algo malo va a ocurrirnos. En esos momentos, Martín se acercó a Lauren con un intenso brillo en sus ojos. La miró y le dio un abrazo. Después de todo, no estaba molesto con ella, porque comprendió que tal vez tuvo sus razones para ocultar su verdadera identidad. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Martín, tocando su rostro. Temía que ella me encontrara, pero ahora sabe dónde estoy y con quiénes. Ella se levanta mirando hacia lo lejos, hace una pausa y continúa hablando. Tenía una preocupación en sus ojos que necesitaba decirle a Martín. No se espera el fin. Acaban de crear nuevos monstruos. Ellos parecen ser indestructibles y son demasiados. ¿De qué monstruos hablas? Por supuesto que podemos vencerlos. Somos un gran equipo, y si usamos tu magia, todo será posible. Pues yo no estaría tan segura, añadió al final, dejándolo confundido. Martín había vuelto a la normalidad. Tenía su cuerpo de humano y sobre todo completo. Ya no le hacía falta la pierna que perdió por culpa de su abuela, y eso era algo que aún no se había dado cuenta. Por otro lado, Lauren permanecía muy preocupada desde que regresó a la casa de Martín. De momento no dijo nada para no preocuparlos. Quería saber qué era exactamente lo que habían creado. Esa noche, mientras todos se fueron a dormir, Lauren salió de la casa rumbo al burdel de Cornelia. Estaba muy lejos, así que utilizó su magia para teletransportarse. Al llegar al lugar, se le vinieron a la mente muchos recuerdos que quería olvidar porque habían sido demasiado tormentosos. Ella escuchó ruidos extraños por todo el espacio y al buscar de dónde provenían, sus ojos quedaron petrificados al ver un enorme monstruo encadenado protegido por la magia. ¿Qué es eso?, exclamó. Quedó impresionada por aquellos monstruos de los cuales podía sentir una fuerza que rebasaba a sus amigos los nahuales. Ni siquiera Sam iba a poder contra ellos porque eran demasiado grandes, casi lo triple de un nahual. Al ver tan espantosa criatura, volvió de inmediato a casa de Martín para advertirles lo que iba a suceder. En el fondo sabía que si se soltaban esas cosas, todo terminaría en cuestión de poco tiempo. Cuando miró que todos dormían plácidamente, decidió esperarse hasta la mañana, porque quizás iba a ser la última noche en que podían tocar una cama. Lauren decidió recostarse en la cama para pensar en una forma de terminar con aquellas criaturas. Sin embargo, por más que trataba de buscar una manera de destruir a los monstruos, no podía encontrarla. Parecía que todas las salidas estaban perdidas. Por fin logró cerrar los ojos esa noche, y al entrar en un profundo sueño, miró una joven hermosa que se transformaba en un enorme nahual pelirrojo. Era demasiado pelirrojo. Kendra, Kendra, escuchó que alguien la llamaba. Era una mujer junto a un perro criollo. La chica se encontraba en una pequeña casa. Se dio cuenta que esos lugares que veía en sus sueños no existían en la realidad. La gente vestía como en otros tiempos y usaban armas antiguas para cazar. ¿Quiénes son?, se preguntó. Miró que la muchacha se transformaba para enfrentarse a otras criaturas. Era muy grande y tenía una fuerza increíble. Pensó que podía ser de gran ayuda para enfrentar a los monstruos que pronto acabarían con lo que quedaba de las ciudades enteras. Al abrir sus ojos, Martín y las chicas al fin habían despertado de su sueño. Habían sentido un extraño presentimiento que era necesario comunicar entre sí. Fue entonces que Lauren les pidió que se sentaran para comenzar a contarles todo lo que había descubierto. El rostro de Alina tenía una expresión de asombro, pero también de terror. No podía creer lo que sus oídos estaban escuchando. Para ella, todo era como una pesadilla de la que ansiaba despertar. Era imposible para la chiquilla que existiera toda esa magia, pero una vez que la experimentó en carne propia al convertirse en un nahual, trató de acostumbrarse a todo lo que estaba a punto de presenciar. A la mañana siguiente, la luz del día iluminó la casa como nunca. No había nubes en el cielo, pero se sentía el peor de los silencios.
como si los seres vivos que quedaban en el planeta estuvieran preparados para lo que estaba a punto de suceder. Alina recordaba los días felices que vivió con su padre, así como con los señores que la adoptaron. Se preguntó de manera constante cómo fue que todo se convirtió en una terrible pesadilla. Lauren planeaba usar su magia para buscar a esa chica que se transformó en Nahual. Su nombre era Kendra, podía saberlo, porque en sus sueños una mujer así la llamaba. Llamó a Martín para explicarle lo que pensaba hacer. Necesito encontrar a esa chica. Puedo viajar a ese lugar, aunque creo que está en el pasado. ¿Realmente puedes hacer eso? No sé, es la primera vez que voy a intentarlo. Nosotros te acompañamos, dijo Sam junto con Alina. Entonces yo también iré, añadió Martín. Lauren usó su magia con todas sus fuerzas para viajar al lugar donde se encontraba el Nahual pelirrojo, Kendra. Todos formaron un círculo con sus manos, cerrando los ojos, y en cuestión de segundos desaparecieron en el espacio. Cuando se dieron cuenta, estaban en un lugar boscoso y a lo lejos se veía como una fortaleza parecida a un castillo. Corrieron a ese lugar cuando escucharon tremendos ruidos y al ir acercándose miraron enormes paredes hechas de piedra. Los ruidos se escuchaban de ese lado. Lauren les dijo que ahí se encontraba la chica que estaba buscando. Así que de inmediato se infiltraron escalando esa enorme pared. Al asomar la cabeza, vieron muchas criaturas nahuales que estaban con una cadena sobre vigas de madera. Ahí está ella, dijo Lauren, señalando una chica que era acechada por las criaturas. De repente, ella comenzó a cambiar de forma para transformarse en un enorme nahual pelirrojo, mientras las otras bestias se lanzaban para atacarla. Se quedaron asombrados cuando vieron la fuerza de esa chica convertida en un nahual. Como no tenían tiempo, Martín miró a Lauren y se transformó junto con Sam y la pequeña Lina. El equipo de las majestuosas bestias fue a ayudar al de color rojo a combatir en contra de las demás criaturas. En un segundo terminaron con ellas, aunque la chica no necesitó mucho porque logró derribarlas una a una. Al final, cuando ya todos los nahuales yacían tendidos en el suelo, Lauren se dio cuenta que un hombre miraba desde lo alto de una torre de piedra. Luego desapareció. El nahual pelirrojo volvió a su forma original. En ese momento preguntó asombrada, ¿quiénes son ustedes? Venimos del futuro, necesitamos tu ayuda, contestó Lauren, intercambiando miradas con Martín, que seguía como un nahual. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Sam. Me llamo Kendra, dijo la joven. ¿Quieres venir con nosotros?, se acercó Lauren. En el futuro hay un mundo que debes salvar. Después de que Lauren le contó a Kendra todo lo que estaba sucediendo en el futuro, la joven aceptó ir con ellos para unirse a su equipo de majestuosas bestias. Desde ese momento, el clan era llamado La Bruja y los Nahuales. Lauren usó su magia para llevarlos de regreso al tiempo actual, y al llegar había un desastre en todos los alrededores. Incendios abrasadores quemaban los bosques, mientras que los pocos animales que quedaban salían corriendo quemándose. «No puede ser», exclamó Alina, mientras una lágrima se derramaba en su rostro. Ella no deseaba vivir esa realidad que estaba a punto de ser el mismo infierno del que reinaba el diablo. «Llegó el momento», dijo Luciana Cornelia. «Suelten a las bestias». Ordenó a las brujas del burdel, quienes se prepararon para eliminar las cadenas que los sostenían cautivos. Los cancerberos, al ser liberados, corrían a gran velocidad, dando enormes saltos, y de sus ojos salía un brillo resplandeciente. Eran ventanas que dejaban apreciar las llamas del mismo infierno. «¡Qué hermosos bebés! ¿No son lindos?», dijo Cornelia, mientras los monstruos se iban liberando uno por uno. Las bestias tenían cada uno 3 cabezas en forma de un enorme perro, pero con instinto salvaje, corrieron arrasando con la vegetación y algunos de los árboles de los bosques. A su paso dejaban llamas de fuego, incluso llegaron a destruir en cuestión de segundos enormes construcciones con edificios de las ciudades vacías. Lauren tuvo una sensación que le llegaba al pecho. El fuego que quemaba todo alrededor
era producto de una fuerza que se iba acercando. De pronto, un ruido ensordecedor inundó el espacio y a lo lejos se miraba algo resplandeciente que se iba moviendo con gran velocidad. «Aquí están ya», ella gritó para alertar a los demás. Martín, que aún seguía siendo un nahual, se puso en posición de ataque, al igual que Sam y Alina. Kendra estaba confundida, sin poder creer lo que sus ojos miraban, pero Lauren se acercó a ella para decirle: «No tengas miedo, el mundo te necesita». Ella asintió con la cabeza, y al recuperar la confianza, destellos de luz iluminaron su cuerpo, comenzando a cambiar de forma. En unos segundos había un nahual blanco, un nahual negro, un gris y el pelirrojo. Eran el equipo perfecto comandado por Lauren. Una horda ardiente de cancerberos se iba acercando velozmente. En cuestión de segundos, aparecieron del cielo horripilantes monstruos con forma de un perro. Sam no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. Así que con todas sus fuerzas se lanzó hacia ellos. Mientras que Lauren, elevada hacia el cielo, dotaba con su magia más fuerza a cada uno de sus amigos. Ella peleaba desde el espacio, mientras sentía a lo lejos la presencia de Cornelia y el diablo, quien se retorcía al ver que los nahuales estaban dando batalla. Los cancerberos eran muy grandes y podían correr velozmente, pero no sabían cómo usar su fuerza. En un segundo, Sam y los demás se lanzaban despedazando una de sus cabezas. El tener 3 cabezas les impedía moverse con agilidad para ver los ataques de los nahuales, porque su visión la tenían distorsionada. Ese fue el error que habían cometido Lucien y Cornelia, quienes pensaban que tenían ganada la batalla. En el cielo, Lauren iba quedando poco a poco sin energías. Kendra peleaba con todas sus fuerzas y sorprendió al diablo con su enorme poder. «¿Quién es ese nahual?», preguntó a la gran bruja. «No lo sé», contestó ella. Rugidos estruendos provocaban que las aves que aún quedaban en algunos árboles huyeran de inmediato, mientras que las personas ocultas en coladeras de las ciudades temblaban de miedo abrazándose uno a los otros. El mundo poco a poco se iba terminando y la fuerza del equipo de Lauren lo iba a definir todo. Todo dependía de ellos. Los nahuales contra los perros se lanzaban entre sí para rodar por el suelo. Elevaban torbellinos de polvo con llamas incandescentes. No soportaban mucho el calor que emitían los cancerberos, por lo que Lauren, utilizando su magia, atrajo a las nubes del cielo para que comenzara a llover. Bajo el agua, los monstruos se fueron debilitando uno a uno. Era como si esas llamas hubiesen sido la fuente de su poder, y eso el diablo había olvidado. «No puede ser», exclamó Lucien, azotando su enorme cola en el suelo. «Cometimos un error, querido. Ambos fuimos culpables», expresó Cornelia, tratando de calmar la furia del diablo. Se oye una voz que sale de la oscuridad. «Ahora, ¿quién es el insignificante, querido padre?». De entre las sombras asomó Bastián con un vendaje en los ojos. Había quedado ciego y jamás iba a volver a ver. Pero eso no le importaba, porque aún seguía conservando su magia y eso era lo más importante. Se burló de su padre, quien era el amo y señor de las tinieblas, porque no logró derrotar a aquellos nahuales que al parecer se iban haciendo mucho más fuertes. Comprendió que de esa manera tampoco iba a poder vengarse de la chiquilla Alina, por lo que al darse la vuelta, expresó una extraña sonrisa en su rostro de satisfacción, sin saber el motivo. Después de hacer que gotas de lluvia cayeran al suelo, Lauren bajó del cielo perdiendo la conciencia. Su pelo volvió a la normalidad y Martín logró tomarla en sus brazos. Los cancerberos habían sido eliminados y ella estaba agotada por haber brindado toda su magia. Al abrir los ojos, Martín la miró con un brillo que le resplandecía y sin pensarlo, le susurró al oído, dándole un tierno beso en sus labios rosados. Sam y las otras chicas volvieron a su forma de humano. Alina agradeció la ayuda que Kendra les había brindado,
pero como no sabía nada de ella, Sam le preguntó, ¿por qué tienes ese poder? Ella le contestó, porque soy la hija de una nahual.